de los otros sistemas, ¿no? Entonces, pero vamos a hablar de algunos que son muy importantes, ¿no es cierto? Cómo es esa estructura molecular de cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, vamos a empezar por el sistema Kell, ¿no es cierto? Ya podemos decir el antígeno Kell, miren ustedes, es el segundo inmunógeno después del ABO y el D, lo que hemos visto. Realmente este sistema se descubrió en el año 1946 en una enfermedad hemolítica de recién nacido. Se encontró un anticuerpo, ¿cierto?, en una gestante, ¿no?, en una gestante de apellido Kell, y ahí su nombre anti-Kell, ¿no? Y eso o sea, realmente era una familia que se llamaba Kelleher, como hemos visto ya en la anterior clase. Esto lo descubrió Coombs, ¿no?, en el año 1946. Es bastante complejo y polimórfico, así es. Su representación es una K mayúscula, así es, el antígeno es una K mayúscula. En el año 1949, 3 años después, se determina el anticelano. El anticelano, que es otra K, pero K minúscula, también está muy bien desarrollado al nacer, ¿cierto? Todo ese sistema, ¿no? Miren cómo ha ido variando de 23 antígenos, 25 antígenos, 31 antígenos actualmente, y con 3 grupos obsoletos. Así es, ¿no? La estructura bioquímica es una glicoproteína, su peso molecular 93 kilodalton. Realmente es una molécula transmembránica, como lo vamos a ver, y es independiente de la proteína de la banda 3, ¿no?, que la banda 3 es la estructura de la membrana en glóbulo rojo. Vamos a tener una porción citoplasmática ligada al citoesqueleto eritrocitario, tiene un grupo carboxilo orientado a la superficie externa del eritrocito, como lo vamos a ver ahora, ¿no? Muy bien. Miren ustedes, acá hay una cosa muy importante de anotar. Exclusivamente podemos decir, ahora consideramos al sistema Kell, ¿no?, un complejo génico Kell que está localizado en el cromosoma 7, en el brazo largo, en la región 33, ¿no? Aproximadamente corresponde 21.5 kilobases. La secuencia está codificada en 19 exones y su tamaño varía entre 63 a 288 bases pareadas, ¿no? Pero yo quiero agregar antes de seguir avanzando, miren lo que ha cambiado todo lo que vamos a mencionar ahora. Antiguamente, yo mismo le enseñaba a los alumnos de la vida real, porque así era lo que se tenía en la actualidad, las bases científicas. Antiguamente se decía, pues, que para que se forme el sistema Kell o los antígenos Kell correspondientes a ese sistema, era muy importante una estructura básica, ¿no? Una sustancia precursora llamada KX. Y miren ustedes, ahora eso ya no es así. Ahora ese gen XK, llamado así actualmente, que está en el cromosoma X, en el brazo corto, en la región 21.1, ya corresponde a otro sistema. Imagínense, señores, ¿no? Pero por muchos años se dijo lo contrario, porque así era, pues, en ese momento, nuestros conocimientos que se tenían. Entonces, ahora ya no podemos decir que la sustancia KX primero se forma y luego da origen al Kell. No, ya no. Era muy adyacente, sí, eso se comprobó después. Entonces ahora son diferentes sistemas. ¿Ya? Eso es importante reconocer. Y acá miren, ustedes están viendo
Aquí en la parte de abajito está la membrana del glóbulo rojo, ¿cierto? Miren ustedes el sistema Kell. El sistema Kell es este que está acá. Miren, ve cómo es el grupo amino, está en el citoplasma, sale, atraviesa la membrana, y esto realmente continúa hasta arriba, sino por cuestiones de la imagen, lo hemos volteado para este lado. Pues es una columna única que sigue creciendo para arriba, digámoslo así. Pero yo quiero que ustedes vean cómo realmente, ¿no? Esa es una columna vertebral y el gran polimorfismo, ¿no? Miren ustedes la cantidad de antígenos que tiene, o sea, de grupos sanguíneos, y que varía los aminoácidos a cada nivel y dan otro grupo sanguíneo. Ese es el gran polimorfismo que se presenta también en el sistema Kell. Y en una parte, aquí al costadito, ¿no? Ven ustedes el ahora sistema XK, y es otro sistema, ¿no? Como estaban juntitos, daba la impresión pues que era lo mismo, y no. Y aquí estamos observando que este sistema XK, estamos viendo acá el grupo amino y el grupo carboxilo, los dos están en el citoplasma de la membrana del glóbulo rojo. Pero el sistema Kell, miren ustedes, el grupo amino está en el citoplasma. Y el grupo carboxilo, miren ustedes, esto debe estar por arriba, ¿no es cierto? El grupo carboxilo está en la parte externa. Ajá. Entonces, eso es lo que yo quisiera que ustedes comprueben, ¿no? Que ahora son diferentes. Son diferentes porque su, su cromosoma, pues, es totalmente diferente, como ya lo hemos mencionado. Y acá está el gran polimorfismo que estamos mencionando. Miren ustedes, por ejemplo, el Kell, que es una K mayúscula, cómo se diferencia del resto, porque ya sabemos que hay una sola columna. Por ejemplo, en esa columna, en la posición 193 de aminoácido, tenemos la metionina. Y eso es lo que caracteriza al antígeno Kell. Pero miren qué pasa en el celano, una K minúscula, que en esta misma situación, la posición 193 está la treonina. ¿Qué pasa en el KPA? En la posición 281 está el triptofano. El KPB está la arginina. El KPC está la glutamina. El JSA, miren, en la posición 597 está la prolina. En JSB está la leucina en esa misma posición. Ajá. Y así sucesivamente. Ese es el gran polimorfismo y cambio de aminoácidos, y es algo característico, ¿no? Como en este grupo que vamos a ver, este sistema Kell, ¿no? Y aquí, para ver, pues eso es lo que nosotros estamos viendo, el sistema XK, ¿cierto? Totalmente diferente, ¿no? Ese está en el cromosoma X, ¿no? Miren ustedes, ya hemos comentado, el grupo amino y carboxilo está en el citoplasma, y la parte exterior, bueno, los múltiples pasos que dan una estructura totalmente diferente al sistema Kell, ¿no? Y cuando hablamos del sistema Kell, los anticuerpos sí son significativamente clínicos. Las clases de anticuerpos generalmente acá son inmunoglobulina G, raramente inmunoglobulina M, puede provocar enfermedad hemolítica recién nacido. La temperatura puede ser de 37 a 4 grados centígrados. Puede provocar generalmente, muy frecuente, hemólisis extravascular y rarísimamente hemólisis intravascular, ¿no? Podemos hablar algunas cosas muy importantes que debemos conocer del sistema Kell. Ya sabemos que es el 006, ¿no es cierto? El número de orden en descubrirse. Miren acá, nosotros hemos hablado por mucho tiempo
lógicamente que un anticuerpo inmune se debe porque hay una estimulación, o sea, por transfusión o por embarazo, ¿no es cierto? Pero acá, miren ustedes, había un antiquel que era inmune, pero no había nada de explicar que de por medio había glóbulos rojos. No, realmente esto no tiene una explicación muy cierta. Lo que se sospecha, se dice que este antiquel inmune puede estar asociado a infecciones microbianas. Ahí las rarezas que nos da realmente lo que estamos mencionando, son cosas muy raras que hasta ahorita no tienen explicación. O cuando nosotros decimos que hay un anticuerpo antiquel tipo IgM, o sea, una molécula grande, que está asociado especialmente a personas que han tenido enterocolitis a E. coli. Imagínense, ¿no? O un antiquel, se produjo ese anticuerpo antiquel por Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo. O también había un antiquel debido a un Enterococcus fecalis. O un antiquel relacionado a Morgella morgani, pero en este caso ya era una inmunoglobulina A. Para que ustedes vean, ¿no? Estas cosas son rarezas y hasta la fecha se conocen así, pero con certeza siempre se están evaluando todos estos casos, ¿no? Qué diferente es lo que ya nosotros hemos aprendido, ¿no? Cómo es un anticuerpo inmune, un anticuerpo natural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podemos hablar también de un antígeno KX, ¿no? Ya nosotros hemos visto que anteriormente el sistema que él tenía que ver acá, hoy pertenece este antígeno KX a un sistema XK, lo que hemos mencionado hace un momentito, ¿no? O sea, podemos decir que hay un locus genético XK que controla, lógicamente, la sustancia KX. Pero todavía hay muchas dudas. A pesar de ello, hay muchas dudas. Realmente, ¿cuál será esa exacta interrelación entre el sistema KEL y el sistema XK? Miren ustedes, a pesar que hemos hablado, todavía hay muchas dudas. O por ejemplo, podemos hablar también que hay un mecanismo fisiopatológico cuando hablamos de un fenotipo que se llama como MacLeod, ¿no es cierto? Son cosas raras que ocurren. Podemos mencionar de un fenotipo, como decir, un grupo sanguíneo, KO. Un fenotipo KO, como su nombre mismo lo dice, o sea, KEL, ningún antígeno KEL, pero fuerte expresión de KX. O sea, siempre lo relacionamos con el sistema KEL. Si bien es cierto, pertenecen a otro sistema, ¿hasta qué punto será eso totalmente cierto? ¿No? De repente, de todas maneras, hay alguna interrelación, ¿no? Para que ustedes vean, miren, señores. O sea, este sistema es un sistema, pues, algo especial. Tenemos que mencionarlo de qué manera, pero miren, acá lo estamos viendo. Este fenotipo KO. Ningún antígeno que y fuerte expresión de KX. ¿Ah? O sea, hay una relación inversa KX y el antígeno KEL. Sugiere que hay una sustancia KX precursora al antígeno KEL, ¿no? Pero análisis bioquímico nos indican que hay una diferente estructura y funcionalidad, ¿no? También podemos hablar que este fenotipo KO puede producir un anticuerpo KU, ¿no? O llamado también un anti-K5. ¿No? Son cuestiones que podemos, pero esto nosotros no debemos olvidar. Entonces, el KO es un fenotipo que no tiene ningún antígeno que él, pero sí tiene fuerte expresión KX. Eso debemos saberlo porque puede ser pregunta de examen. ¿O cómo es el fenotipo KMOD? También es fácil. KMOD modificado, quiere decir eso, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que el antígeno que él está muy débilmente
requieren métodos muy especiales en el banco de sangre, como es la absorción, la elusión, para poder determinarlo, ¿no? Entonces, este antígeno que muy débilmente, ¿no es cierto? Así se menciona, muy débilmente, pero hay una fuerte expresión de KX, otra vez la relación con el KX, ¿ya? Ese es el fenotipo Camot. Muy bien, y acá el fenotipo MacLeod, que hablamos hace un momentito, descrito por un estudiante de medicina, Hugh MacLeod, ¿no? Estos sujetos con este fenotipo tenían alteraciones morfológicas, eritrocitarias, por un lado, alteraciones musculares, alteraciones neurológicas, ¿no? Cuestiones muy especiales que tenían. Pero miren ustedes, este fenotipo MacLeod dice, tenía una marcada disminución, pero no ausencia del antígeno Kell. O sea, tenían una nadita de antígeno Kell entonces, pero sí una falta total de producción de sustancia KX. Nuevamente la correlación. Ajá. Y esto puede producir anticuerpos anti-KX, anticuerpo K20, ¿no? Son situaciones muy especiales. Entonces ya tenemos en cuenta de ese sistema Kell. Ahora vamos a hablar del sistema Duffy, así se escribe. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a decir Duffy, medio americano, ¿no? Sistema Duffy. Como acá todos hablamos Duffy, en toda Sudamérica nos encontramos con gringos, dicen Duffy, ya nos hemos acostumbrado, pues, un poco de americano nos hemos vuelto, ¿no? Es el 008 en descubrirse. En el 1950 se descubre Cuthbert Mollison Parker, ¿no? Mollison fue el gran jefe hasta hace poco del Reino Unido. Tenía una cadena de bancos de sangre en el Reino Unido, por ejemplo, para que ustedes conozcan. Ellos descubrieron un anticuerpo anti-Duffy A, justamente en un señor Duffy, que era un paciente hemofílico, por ejemplo. En 1951 ya Iking y colaboradores descubren el anti-Duffy B. Pero acá hay una cosa muy importante de mencionar. Miren ustedes, sujetos de raza blanca con Duffys A y B negativo desarrollaban anticuerpos, pero no así en la raza blanca, también Duffys A y B negativo no desarrollaban anticuerpos. La hipótesis había un mecanismo genético diferente, ¿no? Por eso decían que los negros son más fuertes, por decirlo. Y eso no es cierto, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y miren, presentan 6 antígenos, 0 obsoletos. Sistema Duffy. Esto, localización cromosómica, está en cromosoma 1, brazo largo, región 22 a 23. Se inactivan con enzimas proteolíticas, o sea, las enzimas proteolíticas probablemente lo van desplazando, lo van destruyendo, ¿no? Eso es lo que se dice, pues se inactivan con enzimas proteolíticas. Están muy bien desarrollados al nacer porque pueden provocar enfermedad hemolítica de recién nacido. Pero miren ustedes, nosotros hemos hablado del sistema BO. El sistema BO hemos dicho que está en todas nuestras células, inclusive. El sistema RH está solamente en el glóbulo rojo. El sistema Duffy que estamos viendo, Duffy, están detectados también en otros tejidos y órganos. Imagínense. Está en el riñón, en el vaso, en el hígado fetal, en el corazón. Ajá. No están presentes en linfocitos, en monocitos y, ¿qué más? En lo que corresponde, digamos, a las plaquetas, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver, ¿no? O sea, no hay en linfocitos, monocitos y en las plaquetas no están. ¿Ya? ¿Bien? Ustedes la forma caprichosa de esta estructura molecular, ¿no? De ese sistema Duffy. Estamos observando que, por ejemplo, ¿no? A nivel del aminoácido 44, ¿no? Están pues
los DAFIs A o los DAFIs B. A ese nivel se va a caracterizar la gran diferencia y toda esa estructura, esos múltiples pasos que estamos viendo, 9 múltiples pasos que están viendo ustedes en la membrana del glóbulo rojo, estamos viendo que el grupo amino está en el exterior, el grupo carboxilo está en el citoplasma, ¿no? Una estructura muy especial también del sistema DAFI. Los anticuerpos del sistema DAFI clínicamente significativos son la clase IgG, puede provocar enfermedad hemolítica recién nacido, hemólisis extravascular, pero miren ustedes, señores, hemólisis intravascular. O sea, es un anticuerpo que hay que temerle. Imagínense si produce una hemólisis intravascular, eso es fatal para esa persona. Tenemos que tener mucho cuidado con este anticuerpo, ¿no? Por proteínas, por reacción en cadena de polimerasa, nosotros hemos hecho un estudio de lo que hace un momentito hablamos, de la raza negra y la raza blanca. Haciendo este estudio, se pudo detectar que en la mayoría de negros, realmente, supuestamente que se decían negativos, no era tan cierto, sino que había DAFI-B, ¿no? Eso era la conclusión. Por eso que acá existía un gen silencioso, DAFI-B, común en la raza negra. Entonces, esto era pues el que le daba, digamos, la impresión de que no formaban nada, pero sí habían. O sea, no era totalmente negativo, y esa fue la explicación entonces, ¿no? Los antígenos DAFI y malaria también tienen mucha importancia. Los merozoitos de Plasmodium vivax invaden los reticulocitos, así es. La membrana del reticulocito tiene un receptáculo adicional para la invasión, ¿no? También lo sabemos. El anticuerpo anti-DAFI-A, DAFI-B y DAFI-C bloquean la invasión. Esto indica especificidad del anticuerpo, especialmente en el terminal, ¿no? Son particularidades especiales. Aquí estamos viendo que ante la presencia de antígeno DAFI, es una puerta. Si yo tengo antígenos DAFI en la membrana del glóbulo rojo, es una ventana para que por ese lugar ingresen el Plasmodium vivax y el Plasmodium knowlesi, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy importante que tenemos que saberlo. O sea, aquellos sujetos que no tienen antígenos DAFI, van a ser protectores para no tener Plasmodium vivax y Plasmodium knowlesi, ¿no? Y los quimioreceptores DAPI, ya sabemos, las quimioquinas, que son péptidos solubles, ellos van a regular los procesos de interacción, crecimiento celular y también de la inflamación, ¿no? Regulan las quimioquinas, hematíes DAPI positivos, por lo tanto, pues sugieren los antígenos DAPI que son quimioreceptores de glóbulos rojos, ¿no? Y aquí también para hablar del gran polimorfismo, miren, acá ya lo relacionan con la raza blanca, la raza negra. Por ejemplo, el DAFI-A, DAFI-B, miren ustedes, en la posición 44 que vimos hace un momentito, para el DAFI-A está la glicina y para el DAFI-B está el aspartato, por decir así, ¿no? Siempre el gran polimorfismo que existe entre ellos. El otro sistema, el sistema KIT, el 009, ¿no? El anticuerpo o ion KIT A fue en 1951, descubierto en una enfermedad hemolítica recién nacido. El anti-ion KIT B en 1953 en una reacción hemolítica transfusional, ¿no? Todos estos antígenos están muy bien desarrollados al nacer. Estos anticuerpos se van a potenciar con enzimas proteolíticas. Es una cosa muy importante, se pone más fuerte. Pero miren ustedes, tiene baja capacidad inmunológica. O sea, es como un soncito, pero con gran poder de que te puede causar problemas, ¿no? Son complementos dependientes, o sea, pueden fijar el complemento sérico y producir hemólisis intravascular, o sea, son muy malos. Pero miren ustedes, son muy lábiles, fácil de destruirse. Siendo tan malo, pero fácil de destruirse.
¿no? Presentan 3 antígenos, ¿no es cierto? Está localizado en el cromosoma 18, brazo largo, región 11-12. Pueden provocar una reacción hemolítica transfusional tardía. Eso es algo muy característico. Podemos tener un auto anti-Junket B, especialmente relacionado a anemia hemolítica autoinmune, o también relacionado, ¿no?, estos casos a metildopa, ¿no? Y miren ustedes la forma también muy caprichosa, tiene ahí 12 pasos, 12 entradas y salientes de la membrana del glóbulo rojo, ¿no? Grupo amínico, carboxilo está dentro del citoplasma, y esa formación muy especial en la parte exterior, ¿no? Clínicamente significativo, sí, clase de anticuerpos IgG, puede provocar enfermedad hemolítica recién nacido. Mire, aparte de hemólisis extravascular, puede provocar, señores, hemólisis intravascular. O sea, es otro de los anticuerpos bastante agresivos, malos. Los que trabajamos en banco de sangre debemos tenerle mucho miedo, entonces, al sistema DAPI y al sistema KIT. El sistema Diego, que es el número 010, ¿no? Esto se descubrió en el año 1954, ¿no? Este antígeno Diego, en una familia Diego, lo menciona Levin, ¿no? 1955, Lairice, un español, investiga en una gestante, lo estudió bastante. El antígeno Diego A, o sea, el grupo Diego A, se ha determinado que corresponde a personas con rasgos físicos mongoloides, ¿no? O sea, cuando digo mongoloides, podemos decir que corresponden a la raza china, la raza japonesa y también al indioamericano, podemos decir, ¿no? O sea, podemos decir que es un marcador genético poblacional. Todos estos antígenos están muy bien desarrollados al nacer, pueden causar enfermedad hemolítica recién nacido, reacción hemolítica tardía, transfusional. Presentan, miren, esto ya nosotros en la parte de práctica, en otro momento hemos hablado, antiguamente eran 2 antígenos, hoy en día por este estudio de ingeniería genética o biología molecular se ha determinado 20 antígenos. Localización cromosómica en cromosoma 17, brazo largo, región 12 al 21. ¿No? Y ahí está la forma también caprichosa, ¿no?, de este sistema Diego. El sistema Lewis, el 007, antígenos son solubles, están en los líquidos corporales y secreciones como la saliva. Miren, esta es una cosa muy importante y lo tienen que conocer. Este sistema Lewis no forma parte de la membrana del glóbulo rojo. Así es. Son absorbidos del plasma. Ajá, en el plasma tiene que ver. Están ausentes al nacer hasta los 18 años, de 18 meses a 6 años que todavía podemos tener presencia. Los antígenos se van a debilitar en el embarazo, o sea, una persona embarazada no se puede analizar el sistema Lewis, ¿no? Se presentan 6 antígenos, su localización cromosómica en cromosoma 19, brazo corto, región 13.3, ¿no? Y acá está, ya hemos visto ya nosotros, ¿no?, la similitud con, miren ustedes, la sustancia precursora, la sustancia H, la sustancia A, la sustancia B, la sustancia Lewis A y la sustancia Lewis B, ¿no?, que tienen 2 cosas. Y aquí, para ver, digamos, la sustancia precursora en el plasma, que es de tipo 1, y la sustancia precursora en el hematíe tipo 2, que es en el hematíe, básicamente, ¿no? Y es el que va a dar origen a los hematíes, ¿no? Entonces, el gen Lewis, por medio de esta enzima, 1,4-fosfocitraferasa, va a producir esta sustancia precursora en el plasma, ¿no? Estamos hablando de Lewis, ¿no? Y se va a formar en el plasma este Lewis, mediante la adición de esta fucosa, ¿no es cierto? El antígeno del plasma se va a absorber al glóbulo rojo. En cambio, como acá no hay esa particularidad especial, porque está ocupado el carbono 4, ¿no?, va a estar ocupado, el antígeno de Lewis no puede ser una sustancia intrínseca del hematíe. O sea, queda ahí
como decir, inactivado. El que va a dar a la luz es en el plasma, que es el tipo 1. Así es, ¿no? Y acá lo que yo quiero ver, miren ustedes, los fenotipos, la sustancia Lewis, se necesita un gen Lewis para añadir esa fucosa a ese nivel, se necesita una sustancia Lewis, ¿no? Entonces, pero para la sustancia Lewis B se necesita una sustancia Lewis para añadir esa fucosa, pero también se necesita un gen SE, secretor, para que ese gen SE, secretor, ¿cierto?, forme un gen H mayúscula. Y ese gen H recién añada esa fucosa, ¿no?, terminal, y formando de esta manera una sustancia Lewis B. O sea, en conclusión, para la sustancia Lewis A se necesita un gen, el gen Lewis. Para la sustancia Lewis B se necesita un gen Lewis, un gen SE, secretor, y un gen H mayúscula. 3 genes, ¿no? Los anticuerpos de este sistema Lewis, ¿no?, clínicamente significativos, raras veces, en clase de anticuerpos, inmunoglobulina M, no va a producir enfermedad hemolítica recién nacido, rara vez puede haber hemólisis diferentes, ¿no? El sistema P1, el 003, Steiner y Levin lo descubren en el año 1927, que es el tercer sistema, por eso 003, está incompleto al nacer, solamente podemos tenerlo a los 7 años, se presenta en el líquido quistoiatídico, localización cromosómica en cromosoma 22, en brazo largo, región 11.2 y terminales. Presenta un solo antígeno, PS1, y 2 números obsoletos. La similitud del P, miren ustedes, ¿no? Y acá también el gran polimorfismo y el porcentaje, ¿no? El anti-PS1, clase de anticuerpos, tipo IgG, IgM, clínicamente significativos en forma ocasional, no va a provocar enfermedad hemolítica recién nacido, no, digamos, hemólisis intravascular y raramente hemólisis intravascular, ¿no? Lo anti-P, inmunoglobulina M, muy raro inmunoglobulina G, clínicamente significativo, así es, muy raro que provoque enfermedad hemolítica recién nacido, no hemólisis extravascular, pero sí hemólisis intravascular. El auto anti-P, clase de anticuerpo IgG, clínicamente significativo, sí. Su rango térmico es bifásico, se fija a 0 grados y hemoliza a 37 grados. Este tiene su particularidad muy especial. Está, digamos, determinada con algunas enfermedades, ¿no? La enfermedad hemolítica recién nacido no va a desarrollar raramente hemólisis intravascular, y hemólisis intravascular sí, o sea, es un poco peligroso este auto anti-P. El sistema MNS, el 002, fue descubierto por Steiner y Levin en el año 27, el segundo sistema, de ahí su número. El S mayúscula, 1947, el S chiquita, 51 por Levin. Son destruidos por enzimas proteolíticas, bien desarrollados al nacer, ¿no? La localización cromosómica, en cromosoma 4, en el brazo largo, región 28 a 31. Actualmente presenta 46 antígenos. Y esta es la forma también caprichosa de este sistema. Ahí tenemos la glicoforina A, glicoforina B, cuando hablamos, ¿no?, del MN, glicoforina A, y cuando hablamos del S mayúscula, S minúscula, la glicoforina B. Y su formación estructural también, como dijimos, ese gran polimorfismo, característico de todo lo que estamos hablando. Esa es su estructura molecular, ¿no? Y acá están, miren ustedes los cambios en la glicoforina A, ¿no? Si relacionamos a los antígenos MN, los cambios que pueden haber en el antígeno M, vamos a tener glicina y serina en el 5 y en el 1 respectivamente. Y el antígeno N, vamos a tener en el 5 el ácido glutámico y en el 1 la leucina.
Son algunas diferenciaciones que podemos anotar, es importante conocerlas. El anti-M puede tener clase de anticuerpos tipo IgM, tipo IgG, clínicamente significativos muy raramente, enfermedad hemolítica recién nacido muy raro, hemólisis extravascular también raro, y no va a haber hemólisis intravascular. El anti-N, clase de anticuerpos, IgM, no enfermedad hemolítica, no hemólisis de ningún tipo, clínicamente significativo tampoco, ¿no? El S mayúscula, clase de anticuerpos, las dos, IgM, IgG, clínicamente significativo algunas veces, puede provocar enfermedad hemolítica recién nacido, lógicamente hemólisis extravascular y no hemólisis intravascular, ¿no? El anti-S chiquita, clase de anticuerpo, IgG, enfermedad hemolítica recién nacido, puede provocar hemólisis extravascular. La colección, así se llama, la colección, no sé si se acuerdan, I chiquita, llamada 207, y el sistema I grande, llamada 027. ¿Importancia clínica? Claro que sí. El antígeno I grande y la I chiquita parecen ser marcadores de oncogénesis, o sea, marcadores cómo van a formar diversas neoplasias. Entonces, miren ustedes, si tenemos una reactividad de I mayúscula disminuida y una reactividad de I chiquita aumentada, esto en un adulto lógicamente, vamos a tener que probablemente se puedan relacionar con leucemias, con estados preleucémicos, con síndromes mieloproliferativos, con aplasia medular o también con una hemoglobinuria paroxística a priori, ¿no? Son situaciones que nosotros podemos evaluar. Miren entonces, porque nosotros sabemos que la I chiquita es más frecuente cuando nacemos y en los adultos ya no deben haber. Y si hay, nos están mandando que son marcadores de oncogénesis, ¿no? Muy bien, y acá tenemos lo que acabamos de mencionar, hematíes de recién nacidito, por ejemplo, tienen normalmente mayor cantidad de I chiquita, que son cadenas lineales, ¿no?, de la sustancia precursora. Y antígenos I grande, de cadenas ramificadas, muy poquísimo, casi nada, ¿no? Hematíes de recién nacido. ¿Y cómo son hematíes del adulto? Tienen I grande, mayúscula, con las cadenas ramificadas, y I chiquita en las cadenas lineales. Eso es lo que hay más frecuentemente, ¿no? Y cuando nosotros tenemos que parar la oreja, hay que, en un adulto, no debemos tener I chiquita bastante. Eso nos está indicando algo raro está pasando por nuestro organismo, ¿no? Y estos anticuerpos generalmente son de la clase IgM, no hemólisis extravascular, no enfermedad hemolítica de recién nacido, y raramente puede haber hemólisis intravascular. Y acá, miren ustedes la gran variedad que hemos hablado, todo el sistema, todos están clasificados, los múltiples pasos, pasos simples, etcétera, etcétera, de todo lo que hemos comentado hoy día, ¿no? Cada uno con su importancia, sus estructuras moleculares que ustedes están viendo ahí, ¿no? Y nada más. Yo creo que hemos terminado. Si hay alguna pregunta, realmente esta ha sido una clase muy maratónica. No me hubiera gustado realizar así de una manera muy maratónica como ustedes han visto. Todas estas cosas hay que hacerlo con calma, más detenido, etcétera, ¿no? Pero yo creo que está bastante claro para ustedes, ¿no es cierto? Y hay que sacarle el mayor provecho. No sé si hay alguna pregunta. ¿Delegado está ahí? Hola. Doctor, sí, creo que no hay preguntas, doctor, creo. Y a ver, para sacar... Sí, Ya, no se voy a olvidar